Bueno, no me quería ir sin compartirles, bueno, pues esta pequeña representación basada en un sistema primigenio antes de, bueno, pues de que surgieran esos símbolos que conocemos a día de hoy como Yin y como Yang. En esas primeras escuelas donde a la hora de observar la realidad, pues se utilizaba un símbolo básico que, bueno, pues en función de cómo se manejaba, cómo se colocaba, cómo se distribuía en el espacio a la hora de representar un mandala, a la hora de, bueno, pues colocarlo, ¿no? Dentro de un tapiz, dentro de, bueno, pues a lo mejor dibujándolo sobre la tierra, bueno, pues permitía generar ciertas, vamos a decir, como reflexiones, eh, bueno, pues que permitían también avanzar en el entendimiento, ¿no? De esa relación entre el mundo visible y el mundo invisible. Es una representación que se hacía a través de un punto, de ahí que el nombre del grupo pues tenga el I Ching, el punto que nos une, ¿no? Y que va a ser un punto que vamos a utilizar al interior de los hexagramas, que vamos a ver la relevancia que tiene a la hora de utilizarlo o no utilizarlo. Por lo general no se conoce, bueno, pues la utilización de ese punto, pero si quisiéramos hacer una comprensión rápida, ese punto va a ser como nuestro ombligo, ¿de acuerdo? Por el cual, bueno, pues transcurre nuestra vida, es decir, va a ser nuestro centro, va a ser nuestro eje, el lugar donde nos vamos a sostener, van a ser esas raíces, como se hablan en las tradiciones, eh, bueno, pues marciales. Ahí nos vamos a sujetar, ahí nos vamos a sostener, ahí la conciencia se va a anclar para poder viajar, para poder desplegarnos, ¿no? Trasladarnos en el espacio, en el tiempo, puesto que el I Ching nos va a permitir hacer esos viajes, y si no tenemos ese punto de referencia, pues bien pudiéramos perdernos y al final pues vamos a decir casi medio divagar, ¿de acuerdo? Porque no tenemos un punto de referencia que, bueno, pues sostenga aquello que estamos atestiguando. Entonces ese punto como simbolismo, que por lo general no se utiliza en el I Ching, vamos a decir, que conocemos a día de hoy, pues lo vamos a, como digo, a incorporar dentro de los hexagramas. Voy a mostrarles una pequeña representación a través de ese punto, un trabajo sencillo, ¿de acuerdo? Y ese punto lo vamos a entender como el lugar donde el ser se encuentra, ¿no? Cuando se hablaba o cuando se habla en la alquimia de los calderos, de los fogones, esa conciencia que está ahí, ¿no? La vamos a representar en ese punto, ese ser integral va a estar representado en ese punto, ese horizonte que va a ser el que nos diga qué es el reino celestial y qué es el reino terrenal. Va a ser un lugar no solamente de encuentro para nosotros en el grupo y en el trabajo que estamos haciendo, sino va a ser el lugar donde, bueno, pues a la hora de, como digo, experimentar esas mutaciones, esos cambios, vamos a poder percibirnos a nosotros mismos en todo ese viaje que vamos a ir haciendo a lo largo de estos trabajos. Yo veo la realidad desde mí. ¿Y cómo me ve la realidad a mí? Pues me puedo desplazar, puedo ir a ese otro lugar a observarme a mí, sin llegar a un desdoblamiento, a un viaje astral. Puedo generar ese movimiento de mi conciencia, conservando ese punto, conservando esa raíz, ¿de acuerdo? Donde, bueno, pues me va a sostener para regresar y continuar en esta forma, en esta manifestación. Entonces un punto que hoy lo voy a mostrar, voy a dejar esta representación y que cuando lleguemos a los hexagramas lo vamos a incorporar dentro de ellos y vamos a poder navegarnos a la hora de sacar hexagramas, bueno, pues en esa representación tridimensional, que por lo general tampoco se trabaja con un hexagrama, con algunas líneas de mutación, pero bueno, pues
estamos dentro de una esfera tridimensional. La energía, bueno, pues circula, ¿no? Entonces los hexagramas se van a mover y van a adquirir volumen en la representación que le vamos a ir dando. Quizás, no sé si en estos encuentros llegaremos ahí, pero en las clases sí muestro ese tipo de trabajos, ¿de acuerdo? Entonces, para no perdernos en esos ejes, ¿no? Donde se abre la energía y se despliega en 3 dimensiones todo el I Ching, pues sostenemos ahí el punto de referencia por el cual luego podemos acceder a todo ese espacio a diferentes tiempos y saber dónde están nuestros pies aquí en la Tierra sin perdernos, ¿ya? Entonces les comparto esta representación. Si queremos representar lo que vemos, ¿de acuerdo? Independientemente de qué forma tenga, ya vamos a coger un símbolo que represente eso que vemos. Y ese símbolo en este caso, pues va a ser el punto del que les estoy hablando, ¿de acuerdo? Entonces a través del punto representamos el mundo visible. Y el mundo visible está al interior de ese invisible, de ahí que la pantalla de la pizarra esté en negro, que bien el negro de la pantalla va a representar ese negro del universo, y ese punto pues va a representar todo lo que vemos al interior, vamos a decir, de esa oscuridad o de ese aparente vacío. Entonces ese punto va a ser lo que vemos, va a ser lo que representa el lleno. Si nosotros nos acercamos a observar ese punto, si vamos hacia adentro y hacemos un zoom para poder ver con mayor claridad lo que hay ahí adentro, vamos a ver que en realidad ese punto pues bueno, pues está configurado por numerosos puntos, ¿de acuerdo? Que cuando nosotros tenemos un primer acercamiento pudiéramos decir que no tienen un orden o no reconocemos un orden en todos ellos. Los chinos tienen, o esta cultura del Tao filosófico, tienen un concepto que es el Li, misterio, de que aun siendo eso un aparente caos, pues no hay en la vida colisiones, ¿no? O sea, parece que es caótico, pero en realidad puedo percibir que no lo es, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos otro acercamiento y hacemos otro zoom de esa imagen que acabamos de ver, pues efectivamente vemos o podemos llegar a identificar, bueno, pues ciertas formas, ¿de acuerdo? Que ya sí puedo reconocer con un orden o ya sí puedo reconocer ciertos criterios, ya sí hay formas relativamente definidas, ¿de acuerdo? Si yo a esa imagen le vuelvo a hacer un zoom, pues bien pudiera ver otras estructuras que van a marcar otra parte de ese mundo visible. Si yo vuelvo a hacer un zoom a uno de ellos, pues bien voy a ver con mayor claridad qué hay dentro de ese punto. Si vuelvo a hacer un zoom y observo al interior de ese punto, vuelvo a encontrar otro punto, en otra escala, en otra dimensión. Que si de ahí voy, ¿no? Y hago otro zoom, puedo ver eso que podemos llamar en este lado micro cosmos.
Y de este otro lado pudiéramos decir que estamos observando el macrocosmos. A esto que yo veo como lleno le puedo dar representación del yang, o luego pudiera decir el cielo. Y a este otro lado voy a representar lo que hay entre el lleno y el lleno, ese vacío, ¿de acuerdo? Que lo voy a llamar yin. O, como luego veremos después, la Tierra. ¿Ya? Es decir, que vamos a tener un plano celestial, un plano terrenal, y al interior va a estar el ser, cuando lleguemos a los trigramas. Pero el yin y el yang, tal como lo conocemos, sale de estos primeros trabajos que se hacían a través de un punto, un símbolo. Hay diferentes imágenes que hacen diferentes trabajos con ese punto al interior de esferas y dibujan, bueno, pues un simbolismo que luego otras tradiciones bueno, pues desarrollaron, le dieron nombres y significados. No vamos a entrar en imágenes esotéricas de este taoísmo, pero sí les dejo esta representación para poder observar que, bueno, pues antes de esas estructuras que podemos denominar o podemos conocer dentro de, bueno, pues de estas escuelas del yin yang que desarrollaron el conocido I Ching, podemos ver que si observamos una esfera, ¿de acuerdo? Un círculo, un eje, vamos a ver ese punto. Y si ese mismo círculo lo observamos en otro eje, pues vamos a ver que ese punto pues lo observo como un trazo. Y ese trazo, pues inevitablemente estoy observando que es una sucesión de puntos, ¿de acuerdo? Y ahí es donde adquiero el entendimiento de que en ese mismo primer trazo, en ese punto, ¿de acuerdo? Cuando yo represento esa sucesión de puntos, cada uno de los puntos le doy un símbolo que llamo yang, y el espacio que hay entre punto y punto le doy un símbolo y le denomino yin. Es decir, que utilizo dos yang para representar el hueco, y eso lo llamo yin. Veremos cómo estos dos, dentro de las leyes que veíamos hoy de metafísica, se van a relacionar, cómo vamos a llegar a los bigramas, qué van a representar estos bigramas. Ya tenemos dos maneras de entender la vida, si venimos llenos, si venimos vacíos. Si el origen de la vida es este lleno, pues nuestra dirección será ir a vaciarnos, y si el origen de nuestra vida es este vacío, pues necesitaremos ir a llenarnos. Hay infinidad de trabajos que podemos hacer a través de estas leyes que hablábamos, con estos símbolos, poniéndolos de esta manera, dibujándolos en un eje vertical, sacándolo en diagonales, bueno, y cada una de esas representaciones me va a dar la posibilidad de generar bueno, pues reflexiones u observaciones de ciertos aspectos de la vida, de la existencia, que, bueno, pues si estoy en un lugar a través de mi cuerpo, pues a lo mejor no puedo, no tengo acceso a ello, pero a través de este símbolo, a través de esta representación, me puedo adentrar en esos misterios, y ese li del que hablábamos al principio, pues bueno, poco a poco va dejando de ser tan misterioso para cada vez ir adquiriendo, bueno, pues una mayor comprensión y claridad de ese mundo invisible. Así que bueno, dos maneras de trabajar con ese punto, con ese símbolo que fueron dando como resultado o como origen a las primeras escuelas
llamas establecidas del yin yang que, bueno, pues trabajaban solamente con esos dos símbolos, y luego más adelante se incorporaron bigramas, trigramas, y de ahí hasta llegar a los hexagramas. Así que bueno, ahí se los dejo ya, y nos vemos otro día, cariños.